Hola, bienvenidos a Cakes Lila. Mi nombre es Liliana Hernández, soy chef repostera y te invito a que me acompañes a realizar dulces y deliciosas recetas. Pero no solo recetas, sino muchas técnicas y secretos. ¿Me acompañas? Y la receta que te traigo hoy es este delicioso postre que se llama crème brûlée, el cual pertenece al grupo de las cremas hechas a bases de huevo, leche y azúcar. Y es una crema con una capa de azúcar caramelizada que queda deliciosamente crujiente. En cuanto a su origen, aunque Francia se lleva la fama por su nombre, el cual significa literalmente crema quemada, su origen se debate entre la cocina francesa, la inglesa y la cocina catalana en España, en donde la inglesa tienen un postre que se llama Trinity Cream o Born Cream y en la cocina catalana tienen la crema catalana, pero la versión más aceptada se atribuye el origen a la cocina francesa. Así que conociendo un poco más de esta deliciosa receta, vamos de una vez a ver cómo se prepara. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. También los pueden conseguir en la descripción del video. Aunque al crème brûlée le podemos agregar el sabor de nuestra preferencia, el más común es el que se hace con vainilla. Y en este caso es de suma importancia la calidad de la vainilla que vayamos a usar. Yo voy a usar vainilla en pasta que viene súper concentrada, pero si ustedes quieren usar las vainas de la vainilla, aquí les estoy dejando un video para que vean cómo sacarle las semillas de la vaina. Precalentamos nuestro horno a 325 grados Fahrenheit. En una olla a fuego bajo vamos a agregar la crema, la mitad del azúcar, la sal y en caso de que estén usando vainas de vainilla, es momento de agregarla, tanto las semillas como la vaina. Y vamos a mezclar constantemente hasta que alcance un hervor. Y esto nos va a tomar aproximadamente unos 10 minutos. Aquí podemos ver que ya comenzó a hervir. Tomo la temperatura y veo que llegó a 200 grados Fahrenheit, así que es momento de apagar y de retirar de nuestra estufa. En caso de que ustedes hayan usado la vaina de la vainilla, vamos ahora a tamizar la crema para retirarle esta. Mezclamos ahora las yemas y la mitad del azúcar que habíamos reservado. Agrego ahora mi vainilla, que como les dije, estoy usando vainilla en pasta. Después de haber mezclado mi vainilla con la crema, es momento de agregar la mezcla que hicimos de las yemas con el azúcar. Y lo vamos a hacer mezclando un poco de nuestra crema que está caliente a nuestras yemas, ya que si agregamos las yemas directamente a nuestra crema, estas se van a cocinar. Así que primero las temperamos. Y así ya estarán listas para añadirlas a la crema. Ahora tamizamos nuestra mezcla antes de llevarla a nuestros ramequines. Vamos a cocinar nuestros crème brûlée a baño María. Y para esto coloco mis refractarios o ramequines dentro de una bandeja que tenga cierta profundidad para poder verterle agua caliente dentro de esta. Y así entonces distribuimos nuestra mezcla dentro de los ramequines. Agrego ahora el agua caliente a la bandeja. Y otra opción es llevar la bandeja dentro del horno y allí verter el agua. Y así ya están listos para llevar al horno, el cual debe estar a 325 grados Fahrenheit. Y los vamos a dejar por 20 a 25 minutos aproximadamente. Y aquí ya tenemos nuestros deliciosos crème brûlée recién salidos del horno. ¿Cómo saber cuándo ellos están? Cuando al moverlos ligeramente de esta forma, vamos a notar que en el centro de estos todavía se mueven un poco. Este es el punto perfecto para retirarlos del horno. Y si ustedes notan que están todavía muy líquidos, pueden dejarlos 5 minutos más, hasta que alcancen este punto. Y ahora los voy a pasar para esta rejilla para que enfríen un poco antes de llevarlos a refrigerar.
los vamos secando por debajo a medida que los vamos colocando sobre la rejilla. Y cuando ya estén a temperatura ambiente los vamos a cubrir con plástico film y los vamos a llevar al refrigerador. Y en 4 horas ellos estarán listos para comerlos, pero yo siempre prefiero dejarlos de un día para otro. Mezclamos ahora el azúcar blanca y el azúcar morena. Y muy importante, al momento de servirlos es cuando vamos a caramelizarlos. Y aquí ya tenemos esta delicia de crème brûlée recién salido de nuestro refrigerador. Miren cómo queda, ya endurece un poco más con el frío. Y ahora, antes de agregar el azúcar para caramelizarlo, debemos secar la superficie. Y para esto me ayudo con un papel toalla o servilleta. Y ya totalmente seco agregamos el azúcar en forma de lluvia. El azúcar es muy importante que quede totalmente nivelada. Hacemos una capa pareja por todo nuestro crème brûlée. Y procedemos a caramelizarlo. En este caso estoy usando un soplete de cocina y esto lo vamos a hacer de forma pareja hasta que veamos se transforma en un color caramelo, un color marrón. Aquí procedo a agregar una segunda capa de mi azúcar e igualmente la caramelizamos. Esto de agregar el azúcar en 2 o más capas es opcional, pero siento que me permite controlar más el caramelizado del azúcar. Pueden perfectamente agregar toda la cantidad de azúcar en una sola capa. Y después de caramelizarlo, lo dejamos un rato para que enfríe y endurezca el caramelo. Este crème brûlée le voy a agregar de una sola vez todo el azúcar. Y también la diferencia es que lo voy a caramelizar no con mi soplete, sino en mi horno con la función de broil o asar, dependiendo del idioma que tengan ustedes su horno. Y al final podrán ver la diferencia entre cada uno. Y así quedó el que llevé al horno. Y miren la diferencia con el que hicimos con el soplete. Y si deciden caramelizarlo en el horno, tienen que dejar que enfríe porque con el calor la parte interna también se calentó y este postre se debe comer bien frío. Y para finalizar le rociamos un poco de azúcar glass por encima y podemos también agregarle alguna fruta roja como fresas. Y ahora quiero que escuchen esto. Crujiente, perfecto, así debe quedar el crème brûlée. Y ahora vamos a probarlo. Espectacular. Se deshace en la boca. ¡Qué delicia! Esa combinación de texturas, de crujiente y cremoso, hacen del crème brûlée uno de mis postres preferidos. Espero que esta receta te haya encantado y si es así, entonces te invito a que me apoyes con un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.